Bueno, vamos a inaugurar la segunda mesa de este congreso. Quiero empezar presentando a esta mesa tan buenísima que tengo a mi lado. Para empezar, justo a mi derecha tengo a Nacho Escutia, que es profesor asociado de esta casa de filosofía. También ha sido profesor de filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es miembro del equipo de trabajo del proyecto de investigación del Plan Estatal I+D+I, titulado Desigualdades, Privilegios y Justicia Social, Privilegia, y además es responsable del sello editorial Fénix Filosofía. También es autor y coeditor junto a María Luisa de la Cámara, también de la Casa, de la obra La búsqueda de la verdad a través del tiempo, Historia de la filosofía, en la editorial Dickinson, así como de otras muchas obras muy recomendables, como Hermenéuticas del cuidado de sí, Cuerpo, alma, mente y mundo. Pues doy paso a continuación a la ponencia de Nacho, titulada Los derechos del capital humano y el horizonte de la comunidad, universalismo globalizado, estado homeostático y fronteras biopolíticas. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Begoña. Bueno, compartir mi alegría por estar aquí hoy dando esta conferencia con Juan Carlos, que es muy especial que esté aquí. Bien, mi propósito hoy es trazar digamos, un horizonte de coordenadas a propósito de cuál es la condición actual de nuestro mundo, ¿no? Cuáles son las posibilidades de transformarlo y, sobre todo, cuáles son las posibilidades imaginarias en las que se dirime esta transformación posible, ¿vale? Y por eso yo hoy voy a comenzar hablándoles de la frontera que quizás resulte más decisiva a nivel mundial en el plano geopolítico. Esa frontera no es otra que la de China y Taiwán, ¿de acuerdo? Ya saben del peligro de esta frontera. Y la cuestión es por qué China no la atraviesa, por qué China necesita o aplica una prudencia a propósito de esta frontera cuando es evidente que tiene capacidad militar y de toda índole para hacerlo. Bueno, como saben, hay varias razones, ¿de acuerdo? Hay una que destaca, pero es cierto que hay más. En primer lugar, el proceso de progresiva liberalización económica en China, lo que podríamos denominar su modernización económica, que llevó a cabo principalmente Deng Xiaoping. Ese proceso de modernización económica se ha llevado a cabo gracias al capital inversor de muchísimos chinos emigrados a Taiwán tras la revolución, ¿de acuerdo? En este sentido, Taiwán es absolutamente indispensable para que China mantenga esa independencia económica en cuanto a lo que refiere a la inversión del exterior. De otro lado, en 1992 se produce un consenso entre dos asociaciones, no voy a decir los nombres porque son estrambóticos hasta a más no poder y extensos, que concluyen, digamos, en la idea de una sola China, ¿de acuerdo? En 2017, el actual presidente de China, Xi Jinping, se reúne con Ma Ying-jeou del Kuomintang, del partido tradicional, digamos, heredero del legado de Chiang Kai-shek, que instauró un poder autoritario en la China libre durante más de 40 años. Y Xi Jinping en 2017 reafirmó esa conclusión. Dijo, un país, dos sistemas, ¿de acuerdo? Pero claro, una China no significa un solo país. Al menos eso es lo que dice la actual presidenta, Tsai Ing-wen, que manifiesta no aceptar el acuerdo, o suscribir totalmente el acuerdo de 1992, o al menos no interpretarlo así, ¿no? Más aún a propósito del caso de Hong Kong. En cualquier caso, atacar a Taiwán para China, como pueden deducir, implica de algún modo atacarse a sí misma, ¿vale? Algo que, por ejemplo, en el caso de la narrativa rusa no ha funcionado muy bien. Y un ataque a Taiwán podría conllevar igualmente soliviantar tanto las corrientes internas de China como las contrarias al partido, las internas al partido, como aquellas que existen en el país, ¿no? Y asimismo, y por último, pues la probable guerra con Estados Unidos y el desenlace en una suerte de conflicto mundial atómico que acabaría con la vida en el planeta Tierra. Bien, esas son, digamos, las razones, pero hay una razón geoestratégica que, si ustedes atienden cualquier tipo de documento actual, bien sea fílmico o bien sea en texto a propósito de esta cuestión, digamos que descubrirán que, según se dice, protege a Taiwán del ataque chino. Esa cuestión son, como bien sabéis, los microchips. Es evidente que Estados Unidos los necesita y que por ello entraría precisamente en una colisión con China para protegerlos. Ahora bien, lo que tiene más miga en el asunto es que China también necesita esos microchips.
Para ponerlos un poco en contexto sobre este asunto. En 1990, un 80% de los microchips a nivel mundial se fabricaba en Europa. En 2022, el porcentaje es exactamente inverso, ¿de acuerdo? Y solo un 20% de los microchips se fabrican en fábricas norteamericanas y europeas. Y esto además admite matices, porque el proceso de fabricación de un microchip abarca muy diversas fases. Estados Unidos sigue dominando las patentes y sigue dominando el diseño tecnológico, pero en lo relativo a la fabricación, el mercado de Asia Oriental ocupa nada menos que un 91% de cuota del mercado. Y Taiwán, particularmente con la empresa TSMC a la cabeza, ostenta una cuota del 66% frente a un humilde 6-7% de China. En concreto, de hecho, TSMC produce entre el 54 y el 56% de los microchips a nivel mundial. Y si nos vamos ya a los de alta generación, pues ahí nos encontramos con una cuota del 90%. Para que se hagan una idea, esa empresa produce microchips para Apple, Intel, Nvidia, Qualcomm, AMD, etc. Y como sabéis, los microchips no solo son necesarios para los automóviles, para los teléfonos móviles, para los dispositivos electrónicos que tenemos todos aquí, para los electrodomésticos, sino también para el desarrollo militar, el 5G, el desarrollo de la inteligencia artificial o de la computación cuántica. Es decir, no se puede efectuar en la actualidad una gran guerra sin el acceso a esos semiconductores. Más aún, no se podría en principio hacer una guerra contra el país donde se ubica nada menos que el 66% de la producción de microchips sin correr una suerte de riesgo suicida. Porque les recuerdo, China también necesita estos microchips y también, insisto, los necesita Estados Unidos, quien comprenderán ahora que se afane con tanta vehemencia, pero con tanta sutilidad al mismo tiempo, en la protección de Taiwán. Les recuerdo que hace poco el señor Biden dijo, nos hemos comprometido a ello. Bien, es decir, lo que se está diciendo aquí, en esta suerte de tópico a propósito de lo que sucede en esta frontera, es que el mercado protege a Taiwán de una invasión y de la toma por la fuerza de China. Hablamos del mercado, sin embargo, como situación, es decir, como configuración de las relaciones de mundo, relaciones en las cuales el comercio ocupa un lugar fundamental, pero no único, y donde, no obstante, Taiwán aparece como un eslabón indispensable. En este sentido, China estaría jugando con un fuego que podría llevársela a ella misma. ¿Es el mercado, sin embargo, efectivamente lo que protege a Taiwán? ¿Son los microchips la razón por la que no cruza China esa frontera? Les diré, bajo mi perspectiva, sí y no. Porque la cuestión que nos debería interesar es qué situación geopolítica, y aquí es donde quiero llegar, depara la primacía de mercado a la hora de considerar las relaciones internacionales y de ordenar la arquitectura de construcción de los diversos estados. Así, lo que en verdad quiero mostrarles con esta cuestión atañe más a China que a Taiwán. Es decir, ¿cómo afectaría a China una convulsión en el mercado? Y claro, mi tesis en este sentido, en mi humilde conocimiento sobre este asunto, es que China no puede arriesgarse, digamos, a ello, porque ello conllevaría quebrantar la legitimidad de la soberanía de su gobierno. Con ello, su ascenso y consolidación como potencia mundial. En definitiva, su unidad, que es de hecho la fuerza, digamos, de China. Una unidad de políticas, una unidad de acción. Es difícil pensar que China logre esa posición en el panorama internacional sin ese tipo de elementos. Unidad que además solo ha conseguido a base de un férreo control sobre el mercado, sobre su mercado, ¿no? Y aquí lo que nos interesa, o lo que nos debemos en el deber de ahondar, es preguntarnos cómo ha construido China su soberanía y a partir de dónde ha logrado un nivel de desarrollo tal que ha deparado que actualmente sea la segunda potencia a nivel mundial. O dicho de otro modo, en qué ha consistido el capitalismo colectivo en China, ¿no? que depara, como digo, en la conformación actual. Y para sintetizarlo de algún modo, y es muy necesario sintetizar en este caso, me ciño a la tradición del Partido Comunista Chino, ¿de acuerdo? Que desde 1499 ha cimentado su política principalmente a partir de lanzar numerosos eslóganes muy sintéticos, consignas en las cuales se institucionaliza el proyecto y el legado de los líderes,
Les recuerdo, por ejemplo, que en 1949 el gran timonel dijo: el pueblo chino se ha puesto en pie, es decir, ha acabado el siglo de la humillación, ¿de acuerdo? Y China va a recuperar su lugar. Pero con el gobierno de Deng Xiaoping en 1978, ¿de acuerdo? Y con las reformas de corte neoliberal, reformas que, por cierto, coinciden en fecha, curiosamente, con las que aplican Estados Unidos y Gran Bretaña, los lemas transmutaron. Y entonces allí podemos encontrar el famoso socialismo con características chinas. O, estos son lemas que utilizó Deng Xiaoping: deja que algunas personas se enriquezcan primero. Y, aún más evidente, el tiempo es dinero y el dinero es vida. Es más, con Deng Xiaoping, saben, se inicia ese proceso de modernización económica. Y fíjense cómo él mismo lo concebía. Dice: solo si emancipamos nuestras mentes, buscamos la verdad de los hechos, partiendo de la realidad en todo, integrando teoría y práctica, podemos nosotros llevar a cabo nuestro programa de modernización socialista de manera acorde. Se trataba, como digo, de un paquete de medidas desencarnadamente capitalistas, destinadas a poner a China delante, es decir, activar el crecimiento económico de China, espoleado además por sus competidoras en el sudeste asiático. Les reitero además que el intento, digamos, de ejecutar un capitalismo neoliberal o con ciertas medidas neoliberales a partir de un autoritarismo fuerte no lo inventó China. Es decir, ahí estaba el caso de la propia Taiwán, caso de Chile, Corea del Sur, Singapur, etcétera, etcétera. Bien, y ahí digamos que lo que prima, o la idea bajo la que se construye, es lo que se llama el Xiaocang, que es la sociedad ideal que satisface a todos por igual, que incluye un sistema de mercado para la fijación de precios, estimulación de la competencia entre las empresas estatales, descentralización y traspaso de poder a las regiones y poblaciones, un sistema que llamaron de responsabilidad personal, administraciones locales, es decir, pasamos del sistema comunal a la explotación privada agraria, en un país en el que la mayoría de la población, más del 60%, era agraria. Se produce además una apertura del comercio exterior y del capital extranjero. Con ello, con todo ello, China se convierte efectivamente en una potencia mundial, transformando el mundo entero y, ojo, deparando en la primacía del mercado. Es decir, dando lugar a que actualmente hablemos de una globalización en términos de mercado. Ello, sin duda, no obstante, condujo a otra clase de problemas que padece China a día de hoy, es decir, problemas medioambientales, de desigualdad social, una restitución del poder capitalista que pretendía abolir, etc. Decía Deng Xiaoping, de hecho: ¿qué importa que el gato sea pelirrojo o sea negro mientras caza ratones? En la actualidad, y esto se lo debo aquí a la presente Laila, que me ha brindado a través de sus textos algunas claves, en la actualidad Xi Jinping, ¿de acuerdo?, se maneja bajo el eslogan de el sueño chino, ¿no? China ya es una potencia mundial, pero por esta razón el Partido Comunista Chino empieza a temer no ser necesario. Es decir, que ese esplendor depare en un fomento de las tendencias democráticas. ¿Cuál es la consigna un poco que intentan seguir? Que todo éxito individual ha de ser beneficioso para la nación. Y, de hecho, en este marco actual, a tenor de la aparente ralentización de la economía que parece experimentar, ¿de acuerdo?, se propone reincidir, digamos, en los principios y valores socialistas como construcción y unidad de la nación. Algo lo cual no implica que eso no esté en armonía, y se molesta en especificarlo, insisto, con el socialismo de características chinas, precisamente en pos de esa prosperidad común, que es el otro gran lema del actual gobierno de Xi Jinping. Ahora bien, se preguntarán, ¿por qué yo he escogido este ejemplo? Pues bien, ese sueño chino, a mi parecer, ilustra como pocos la tensión que considero definitoria de nuestra contemporaneidad política, ¿de acuerdo? El sueño chino como nación, por un lado, solo puede alcanzarse mediante la consecución de un proyecto político que plasme el lugar de China en el marco mundial. A pesar de que la concepción entre lo propio y lo otro en China es bastante extraña a nuestra comprensión habitual. Esto requeriría un marco aparte de reflexión. En cualquier caso, China como nación solo se logra
si China ocupa el lugar que le corresponde en el mundo, ¿no? Y en relación a ese lugar precisamente se congregan las fuerzas, los sacrificios, etc. Precisamente la soberanía del Partido Comunista Chino se asentaría en esta capacidad de liderazgo, ¿no? Y cada vez más se centran en eso, de ahí ese autoritarismo reforzado. Ahora bien, insisto, ese lugar se ocupa por relación a lo mundial, a esa influencia mundial. Se logra a través de torneos de ajedrez o concursos de cocina, sino mediante el poderío comercial, el poderío militar. Solo así la patria se convierte en la realización del sueño chino. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ese proyecto ha de desencializarse, podríamos decir, para pasar a ser una realidad, es decir, para ser proyecto tangible. Un gobierno y una realización efectiva de un modo de vida concreto. Y ese sueño, insisto, necesita generar una dimensión que le es muy extraña. Es decir, necesita romper, entre comillas, su plan inicial. Necesita introducir y desenvolverse en un marco capitalista, como ya vería Deng Xiaoping. Necesita desarrollar a China de manera capitalista para ganar ese poder simbólico que colma el sentido de lo chino como nación de un lado y que justifica al mismo tiempo el liderazgo del Partido Comunista Chino. Y ese poder, insisto, esa plenitud de la que aspiran, necesitan planificarse al mismo tiempo, ahí venía la cuestión, con la unificación respecto de Taiwán, la cual exigiría, sin embargo, por el otro lado, que esa prosperidad y ese poder militar que ocupa actualmente China fueran severamente amenazados. Es decir, tenemos que China vive de algún modo entre los dos modos exhibidos de plantear la unidad. Es decir, por un lado el de la esencia, ligado a la nación, o a la noción de nación, que es impedido y se halla incompleto en su realización posible, y de otro el de la realización de los intereses individuales, que como ven, Xi Jinping pretende, digamos, que sirva para lograr el otro. Pero esa realización de los intereses individuales que China aspire, que Xi Jinping aspira en la actualidad, es el modo solo mediante el cual puede lograrse la esencia. Es decir, la realización del Estado pasa por el desenvolvimiento y cumplimiento de unas praxis concretas y de unos proyectos individuales concretos. Aquel, concretamente digo, que logra en el marco de competición capitalista, que es precisamente el que requiere de todo este desarrollo. Así, es el Estado realizado, literal, realizado, el que podríamos decir que se protege de sí mismo, es decir, de su versión esencial, total. Es la disolución precisamente del Estado en la acción de los individuos lo que lleva a cumplimiento la justificación y sentido de ese Estado, al tiempo que, por supuesto, está impidiendo esa absolutidad. Porque esa plenitud solo alcanza, solo llega, solo puede culminarse en ese marco neoliberal, ¿de acuerdo? En ese ámbito de competencia. Pero también sucede que ese ámbito de competencia lo limita. Es decir, hace que el Estado no pueda ser la nación, entendida como una voluntad única y entendida ya como derecho histórico fundado en el arraigo, en una radicalidad del arraigo. La razón gubernamental china, como nosotros, ha perdido ya, podríamos decir, contra el capitalismo. No hay nación ni patria posibles que justifique en este caso el sentido de lo chino, salvo la praxis, salvo la acción, salvo llevar a China efectivamente al lugar en el mercado, en el marco de competición que le corresponde. ¿Cómo podemos comprender esta tensión o equilibrio del proyecto social chino? ¿En qué consiste? Bueno, sabemos en la actualidad que incluso los gobiernos declarados de izquierdas, puedo poner por caso España, tienen que lidiar con el libre mercado. Y esa sospecha llega a convertirse en incertidumbre cuando se trata de nuestras expectativas a propósito de la capacidad de intervención pública en el contexto político actual. Es decir, tomar el poder no significa no tener que verse limitado por dinámicas y flujos invisibles, sin nombre, que no solo en principio obstaculizarían todo ejercicio de gobierno, sino que conllevarían la censura y el rechazo social. Es decir, el Estado no tiene ya, digamos, una capacidad de acción suficiente para resistir contra el libre mercado. Y con el Estado, ojo, se disuelve el dispositivo de poder eminente, nada menos que de la ciudadanía, para, en principio, coordinar y llevar a efecto sus determinaciones y su articulación política, es decir, para ejercer su soberanía. Sin embargo, como podrán apreciar, esa disolución del Estado
o esa destrucción del Estado o esa difusión de poder no conlleva una caída del orden. Es decir, esto no pone en cuestión, o no pone aparentemente en cuestión, la capacidad incluso de los Estados como entes privilegiados para mantenerse y ejercer poder. De hecho, estos operarían aún más como los centros de difusión privilegiados de ese poder, de esa forma de gobierno que coincidimos habitualmente en decir que alcanza hasta nuestras vidas, ¿no? O que más bien opera en nuestra vida. Y tampoco dudamos de algún modo que todo eso, es decir, ese capitalismo, digamos, integrado, no podría tener éxito sin la acción gubernamental de los Estados, y aún más de las instituciones universalistas como la ONU, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Salud, etc., a través de las cuales supuestamente se aspiraba a una mayor equidad y justicia en el marco geopolítico, en lo que respecta a la toma de decisiones, e incluso a un diálogo multicultural e interreligioso, es decir, a la consecución de ese cosmopolitismo de raigambre kantiana, ¿no?, que de algún modo aspiraría a equilibrar el poder en el marco geopolítico. Es decir, estas instituciones, nadie lo duda ya, han contribuido de una manera directa o indirecta a no solo la disolución del poder de los Estados, sino a la efectividad de la globalización y a la expansión de ese capitalismo de corte neoliberal como modo de praxis eminente a partir del cual se gestiona a nivel universal tanto la vida como su reconocimiento y su articulación política. En este sentido, por ejemplo, se preguntaba en su última obra Gianni Vattimo si no hemos de rechazar el universalismo en la medida en que opera como una ideología paraguas, ¿de acuerdo?, que implica la integración de los estados, de las economías, de las legislaciones, y que en último término conlleva una destrucción del tejido social, del tejido ecológico y de la idea incluso del estado de bienestar, ¿no?, esa idea que se hallaba en cierto modo a la base del proyecto cosmopolita kantiano. Es decir, sin coherencia con aquello que los derechos humanos y las instituciones creadas al amparo de los mismos, instituciones supranacionales, reitero, sin coherencia con todo esto, no deberíamos declarar el mayor peligro al universalismo y considerarlo, por ende, no tanto como un valor, sino como un problema. Esta situación, entonces, nos lleva a preguntarnos de dónde surge esta inercia debilitadora de los derechos del hombre o de lo asociado a los derechos del hombre, esta condición de indigente ciudadanía que no paramos de describir con ahínco, con esmero y a veces incluso con cierto morbo. Bueno, como saben, esto podría sintetizarse a través de la tesis de Class, no me equivoco, en el 96, de Susan Strange, ¿no? La privatización del Estado, la disolución del Estado, la retirada del Estado, en definitiva, la neoliberalización del Estado, que, por ejemplo, en la perspectiva de David Harvey, pues opera realmente como una reconcentración del poder para los ricos, algo que se ve muy bien cuando se aprecian las gráficas, ¿no?, a partir de que se efectúan en los 80 las medidas de Paul Walker, ¿no?, con el gobierno de Reagan en Estados Unidos. Bien, la eminente investigadora Beatriz Guibú, aquí presente, llevó a cabo una revisión de esta tesis, una revisión profunda de esa tesis de la retirada del Estado, ¿no? Y entonces, a partir de digamos, sus conclusiones, deberíamos reflexionar si la privatización no implica, y aquí yo radicalizo en cierto modo su tesis, no implica una democratización de algún modo de la participación en las actividades del Estado. Es decir, una ampliación de los intermediarios, una redistribución de las funciones del Estado, una disgregación y una difusión del poder de decisión. Ejercicio, por cierto, el de privatización que compete administrar al Estado. Y un ejercicio en el cual, precisamente, como sucede en el caso del socialismo con características chinas, el Estado, digamos, se afirma, es decir, justifica su necesidad y pone en obra y realiza incluso ese poder. Licitaciones, controles, burocratización, más burocracia, etc. Más allá de lo obvio negativo con el que todos coincidimos a propósito de esta cuestión, insisto, podríamos estar hablando, en cierta perspectiva, de una difusión y democratización efectiva, entre comillas, de la participación en el ejercicio del Estado. Lo que podremos denominar como una democratización de la soberanía, mientras que no confundamos democratización con democracia, claro. Bien, se trata así de un cambio, ¿no?, de una transformación del ejercicio del poder, pero
a su vez, como ven, de una consolidación del poder del Estado, que crea nuevas condiciones en las cuales pueda ejercerse precisamente ese poder. Un poder que ya reside al mismo tiempo y se sostiene precisamente en esa capacidad creativa, ¿vale? Capacidad creativa que pueden apreciar en los numerosos niveles de burocracia con los que tenemos que lidiar cada vez más día a día, ¿no? Todo eso, la administración, la creatividad de todo eso, ¿quién la administra? El Estado. Bien, insisto, este ejercicio, esta creatividad, es ejercitación, es pedagogía y es gobierno en un nuevo modo de subjetivación, ¿de acuerdo? Es decir, en la instauración y en el moldamiento de un nuevo tipo de ciudadano. ¿Y cuál es ese nuevo tipo de ciudadano? Les voy a poner el ejemplo de la primera puesta en práctica en la conformación de un Estado de las tesis neoliberales. Estarán pensando en Chile, pero no es Chile, es Alemania. Porque el neoliberalismo no es únicamente un invento norteamericano, sino que es más bien un asunto europeo, una solución europea. En cualquier caso, lo fundamental, y a lo que tenemos que atenernos, es que el neoliberalismo no pretende ser un pensamiento abstracto, por eso digo que es una solución, sino la expresión teórica consciente de una facticidad. La primera, desde luego, el mercado, pero veremos otras. Es decir, la facticidad es que existe el mercado y que éste opera unas formas concretas de conformar la vida. Es, digamos, o lo que pretende el neoliberalismo ser, es la racionalidad política de la vida económica, o a la inversa, la racionalidad económica de la vida política. Pero, ojo, racionalidad al cabo surgida como expresión y abstracción del presente. Decía Alemania del oeste, por supuesto, 1948, ¿vale? Gobierno regentado por los países aliados, lo que se conocía como la bizona, bueno, con la excepción soviética, por supuesto, y allí se reúne un consejo científico, que lo conforman nada menos que Walter Eucken, Franz Bohm, Müller-Armack, Minsch, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría miembros de la escuela de Freiburg, porque esto ocurrió en Friburgo. Esto se maceró en Friburgo durante el nazismo. Bien, ese consejo, en el cual se incluyen además 3 socialistas y un jesuita en representación de la socialdemocracia, recomienda, ojo, por unanimidad, que la dirección del proceso económico debe quedar en manos del mecanismo global de los precios de mercado. Por unanimidad, repito. 10 días después, es decir, recomienda una liberación inmediata de todos los precios y una adaptación a los precios mundiales. 10 días después, Ludwig Erhard, que poca gente sabrá quién es, pero que es el que estaba verdaderamente metido en el ajo, el que fue un miembro concomitante de esa escuela ordoliberal de Freiburg, y que era nada menos que en este tiempo el responsable de la administración económica de la bizona, ratifica en la Asamblea de Frankfurt las conclusiones del Consejo. Y dice en ese momento: solo un Estado que establezca a la vez la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos puede hablar legítimamente en nombre del pueblo. Con esto, como señala Foucault, hace 2 cosas. Es decir, aparte de pasar página, pero fíjense, digo pasar página por lo siguiente, porque lo que dice es: el Estado nazi no tenía la soberanía, es decir, no hizo un buen ejercicio de la soberanía, así que el pueblo alemán está exculpado, podemos pasar página. Es decir, podemos irnos hacia un modelo de Estado que efectivamente pueda hablar legítimamente en nombre del pueblo. Bien, y aquí, en el fondo, se halla lo que habitualmente pasamos por alto a partir de este surgimiento o de esta construcción del neoliberalismo en Europa, y es lo siguiente, que es su sentido histórico. Porque lo que tienen estas personas en mente, tienen varias cosas, pero lo que tienen tomando en cuenta esa facticidad es un propósito: que no vuelva a ocurrir lo de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Es decir, la destrucción del Estado en los términos en que el Estado puede llegar a alcanzar puede venir un totalitarismo, una razón totalitaria, ¿vale? Un fundamento fuerte y por ende en una gran guerra. Y claro, aquí Foucault es muy fino cuando se pregunta, claro, ¿qué puede fundar entonces, qué puede legitimar? Esta es la pregunta que se están haciendo. ¿Qué puede legitimar un Estado, no? Claro, en el caso de Alemania, fíjense, no una razón histórica. ¿En el 48 va a Alemania a erguir una razón histórica para conformarse como Estado? Ni de broma. ¿Va a aludir a unos derechos históricos? Bueno, no les digo lo que podrían pensar los aliados, es evidente.
Hay que deconstruir ese Estado. ¿Y cómo se construye un Estado sin apelar a la nación? Pues bien, lo que hacen es, digamos, fundar un espacio de praxis ciudadana, un espacio de libertad. Una soberanía fundada en la praxis de los individuos, ratificada en la praxis de los individuos. Un marco, el que va a proteger este espacio de soberanía, que de hecho va a ser querido por los ciudadanos en la medida en que pongan en obra esa praxis. La economía aquí, porque claro, cuando hablamos de libertad económica, la economía aquí entonces lo que hace es estar generando derecho público. Y si se fijan, ¿cuáles, digamos, son los principios actuales que definen el modelo de Estado alemán? Superávit, crecimiento económico, balanza de pagos. Es decir, estos elementos son cuidadosamente en la actualidad aún preservados por Alemania. Constituyen, digamos, la esencia, en cierto modo, del Estado alemán. Y en todo esto se funda, o se pretende fundar, la legitimidad de un Estado, su necesidad. Claro, ocurre como en el paradigma político kantiano, que solo si el sujeto ya es libre coincidirá precisamente en la necesidad de conservar esa libertad. Y, aún más, de generar el marco que preserve esa libertad. Y ese va a ser, de hecho, el ejercicio máximo, insisto, de libertad. Bien, es decir, el Estado solo es deseable porque es deseable de cara a la plenitud donde se realiza el individuo. Para el ordoliberalismo alemán, de hecho, los Eucken, Bohm, Müller-Armack, Repke, Rusto, Binks, insisto, hay una prioridad de la economía porque en esta se da la posibilidad de la integración de la sociedad en los principios de la democracia y de la humanidad, nada menos. Esto lo pueden leer en los textos de estas personas. Es decir, cuando ellos conciben la democracia, no eran excesivamente tendentes a imaginar la democracia como el sistema ideal, pero lo que piensan es lo siguiente: la libertad, o si algo pretende la democracia es la libertad, es ante todo praxis. Y esta se ve amenazada por dos cosas. Primero, por el Estado totalitario y luego, de otro lado, por el libre mercado. Porque si algo tienen claro es que el mercado no funciona solo. Es decir, esta ingenuidad, ¿de acuerdo?, que algunos supuestos neoliberales hoy en día siguen defendiendo, no forma parte del background teórico ni del neoliberalismo norteamericano ni del ordoliberalismo alemán. Es decir, es una absoluta ingenuidad pensar que el mercado se regula solo. Esto es estúpido, llegan a decir. En cambio, la libertad, insisto, debe ser ante todo una praxis, debe ser performada, puesta en práctica. Porque lo interesante es que la libertad para ellos no es un concepto, no puede ser un concepto. Precisamente esa concepción de la libertad como concepto es lo que habría llevado, digamos, al fracaso tanto en la República de Weimar como el régimen nazi. Es decir, el mercado va a operar como una suerte de vórtice integrador de praxis, como un polo de praxis comunitaria. Y lo harán en igualdad de oportunidades los individuos, ojo, siempre y cuando no haya ni monopolio ni excesos del libre mercado, que es lo que da lugar a la proletarización, según dicen ellos, que muy coherentemente con el significado de la palabra pobre, en el sentido que lo explica mi compañero Javier Espinosa, significa, digamos, aquello que no puede dar, aquello que no puede parir, aquello que no puede brotar, ¿vale? Aquello que no tiene la capacidad que les asignada por esencia, podríamos decir. Es decir, la libertad no es un ideal, no es una forma, sino una praxis, y esta debe ser puesta en obra. Bien, como me toque saltar un poquito, ¿vale? Me voy a saltar cómo se aplica esto. Lo que dicen los ordoliberales básicamente es lo siguiente: toda conducta y toda formación de ese individuo no surge porque haya una tendencia, digamos, innata en el hombre o fruto de la evolución a competir en el libre mercado, ni mucho menos. Insisto, la proletarización, o lo que ellos llaman proletarización, está ahí. Es la ley la que hace cierto tipo de individuo. Ellos, de hecho, defendían una constitución económica. Decían, si existe una constitución política, ¿por qué no va a haber una constitución económica? Bien, el orden, es decir, el orden al que aspiran, no es tan solo algo legal. Es ante todo
orden social y orden moral. Porque de lo que se trata es un problema de vitalidad. Es decir, el proletariado ha de ser transformado en sociedad civil. Y la verdadera política social, podemos decir, es la que empodera al individuo a hacerse responsable de sí mismo y a hacerse un ciudadano capaz, es decir, capaz de ser un ciudadano democrático. Esto se tematiza en la Vitalpolitik de Repke, que de hecho tiene, bueno, varias aplicaciones, etcétera. Esto tengo que ir muy rápido, lo siento, pero no pensaba tener que ir tan rápido. Y luego alcanza su máxima expresión en el neoliberalismo norteamericano con la idea del capital humano, que debemos a Theodor Schultz, Gary Becker, Jacob Minzer, y que, como señala Foucault, tiene como distintivo operar, digamos, en el modo de pensar el tipo humano, es decir, cómo pensamos lo humano, que es lo mismo que decir para ellos cómo se economiza lo humano. En la idea del capital humano, lo que se trata es de generalizar la forma empresa, es decir, es una economización completa del campo social desde el punto de vista epistemológico. Como explicará Schultz, por ejemplo, los gastos en educación, en salud, pero también las decisiones relativas al matrimonio, a la gestión que hacemos del tiempo, a la formación y el cuidado de la familia, a la economización del tiempo que aplicamos cada uno en nuestro día a día, e incluso la inmigración, han de ser comprendidas como inversiones en uno mismo, donde el sujeto ha devenido así empresario. Esto no hace falta que les diga que además abole el problema marxista, es decir, ya no existe alienación, porque ya no existe proletariado, es decir, democratización del carácter empresarial, ya está, todos somos empresarios, entonces este problema, claro, no se disuelve en la práctica, pero sí se disuelven las ideas, es decir, sí se disuelve en la manera en que miramos el mundo. Ahora bien, y con esto más o menos pretendo acabar, en el contexto, claro, no es ese ciudadano concernido por la propia vida, con independencia de si es en términos individuales o colectivos. Ese ciudadano concernido por la inversión, por las posibilidades de inversión, por las posibilidades de proyectar su vida, ¿no es este el ciudadano neoliberal par excellence? Y tal y como explica Balibar, si nuestro diagnóstico habitual sobre las consecuencias de la globalización es que se ha producido una economización de la vida, se pregunta, es decir, que la política se ha disuelto en economía, si no ocurre más bien lo contrario. Y precisamente lo hace, me temo, enfocando a este capital humano, a esta idea del capital humano. Es decir, si no es la economía la que se ha politizado, ¿vale? Si no es que dimensiones de la vida que hasta aquí habían quedado excluidas por la razón solipsista del sujeto moderno, es decir, escindidas de la vida y del ser, si se quiere, son reapropiadas. Y yo les pregunto, ¿no se nos donan en el neoliberalismo las propias resistencias que podemos ejercer y de hecho ejercemos contra él? Verán, tengo la sensación habitualmente de que el neoliberalismo, ocupando, según se dice, toda la vida, alcanzando hasta el último rincón del planeta, inoculando su veneno en nosotros como si, bueno, en fin, es algo que sin embargo hubiera pasado de los sujetos que habitualmente nos dedicamos a la filosofía, es decir, como si todos aquí hubiéramos escapado de esa lógica, como si fuéramos impermeables. Y sin embargo reconocemos que ese capitalismo neoliberal está por doquier, es universal y es hasta omnipotente. Y yo lo que les estoy preguntando es si no define el neoliberalismo mismo su ámbito crítico, su problematicidad. ¿No permite digamos, la biologización, la biopolitización, perdón, de la vida? Es decir, que dimensiones, digamos, que pertenecen efectivamente al bios hayan devenido políticas. Pienso en otro eslogan, más contemporáneo a nosotros: lo privado es público. Tanto el problema, y con esto termino, esa violencia del capitalismo de mercado libre, sobre la que estamos de acuerdo, por supuesto, pero esto ya lo sabemos, como sus críticas y como sus resistencias, les digo, han de ser consideradas, bajo mi punto de vista, como constituyendo una misma matriz cultural, ¿vale? Una matriz cultural común que además es global. Es decir, no deberíamos considerarla separadamente, ¿vale? Eso que conocemos como el capitalismo tardío supone una integración de las prácticas relativo a la configuración e institución política del sujeto, es decir, de cómo el sujeto deviene político. Y si nos fijamos en las revoluciones contemporáneas, mayo del 68,
Primavera de Praga, Occupy Wall Street, 15M, revueltas de Londres y de Roma, primaveras árabes, el Gezi de Estambul. ¿Qué nos lleva a unirnos a favor de Palestina en la actualidad? ¿Tenemos una misma esencia política, aquellos que nos manifestamos clamando contra el exterminio de Palestina? ¿De dónde surge esa unidad? Y voy aquí a lo que antes refería Virginia Fusco. Es decir, ¿qué instituyen políticamente estas revoluciones y desde dónde? ¿No son meras revoluciones a la contra? No. Quizá la cuestión sea más bien pensar cómo instituyen. De cara a pensarlas, digo. Pero cuando se dice estamos indignados, la indignación es un sentimiento. ¿Cómo se ha constituido un sujeto político a partir de un sentimiento? ¿Qué cosas han tenido que pasar en el mundo? ¿Qué tipo de racionalidad se ha expandido para que efectivamente podamos construir un sujeto político a partir de un sentimiento? De ahí la necesidad efectivamente de comprender, bajo mi punto de vista, qué ha sucedido, particularmente en el ámbito occidental, pero como veíamos a propósito de China, también en el ámbito oriental, a propósito de esa expansión de lo que llamamos neoliberalismo. De ahí esa necesidad. Con esto termino, porque si no...